Ya está el profe. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Good morning, my teacher. Oh, good morning, Caroline. Nice to meet you. Yes, thank you. Yes, no, fine. Nice to meet you too. Profe, que es más fácil, como dijo quién fue Nayib o Jenny, que es más fácil inglés que español. La verdad, realmente es así. Lo que pasa es que para nosotros es fácil porque ya lo hablamos. Pero la verdad es más fácil. Bueno, chicos, vamos entonces a darle inicio. A darle inicio a la clase de hoy. ¿Cómo les ha ido? Para no Bien, preocuparlo, bien, profe. Bueno, con todos bien, con el TIC regular y con matemáticas mal. Oh, Marley, mira, ayer en la clase de español escuchamos que lo que decimos se nos da. Entonces, vamos bien, bien. En matemáticas vamos genial. Entendemos todo. Sí, lo que pasa es que hay que luchar con esa parte de la mente que nos inculcaron y que es algo totalmente negativo, ¿no? Entonces, esa es la parte que toca ir cambiando en los procesos. Pero eso es algo que toca hacerlo. Sí, pero profe, es que en este caso la negatividad es una cosa, la realidad es otra. Porque no puede no puede uno inventarse, hay que buscarles la solución. Y de ahí, a partir de ahí, sí. Ojo, que ahí es donde está el quid del asunto. Que el cerebro crea. La mente crea nuestra realidad. Exactamente. Entonces, Buenos días, profe. si usted va a la Biblia, en la Biblia la encuentra. Profe, entonces mi mente está dormida porque, fue pucha, yo vivo con sueño 24 horas al día. Ah, caramba. Eso también es de la mente, porque yo leí o escuché que, digamos, uno está en el trabajo y está cansado y se quiere ir y se quiere acostar y no sé qué, y llega y de pronto alguien lo invita a salir y automáticamente se le olvidó que estaba cansado, que le dolían los pies, que Pero, como Andrea, que se pero activa otra vez. déjese ver un ratico. Profe, igualito pasa eso que acaba de decir Andrea. A mí me ha pasado cuando estoy trabajando. Llega uno que no sé qué, cansado y que no sé qué, y esto, no más que sea viernes. El viernes, que es el último día que debería estar uno muy rendido, ese día por lo menos a mí me pasaba que estoy muy contenta porque ya sé que voy a descansar el sábado y el domingo. Sí. Andrea, déjese ver un ratico. Hola, Andrea. Hola, profe. Ve, Andrea, lo que tú planteas es cierto. Lo que tú planteas es real. ¿Oí? El ser humano tiene que empezar a cambiar esos paradigmas también. Y, por ejemplo, tú estás totalmente trabajando, como dices, y te da esa parte o estás haciendo algo así, pero resulta de que te llaman a una actividad diferente y el cerebro inmediatamente cambia. Por eso es que hay que hacer todos los procesos, Andrea. Y el cerebro, por ejemplo, si tú estás dedicada solamente a la lectura, pues se te va a aburrir. Pero si tú cada 20 minutos cambias a algo distinto o te ríes, va a ser Esa es diferente. otra cosa, profe, digamos, en el tema de la lectura. Cuando uno tiene un libro o algo que lo apasiona, digamos que eso, bueno, eso es dependiendo del gusto de la persona. Hay un libro que a mí me gustó mucho que es de Pablo Coelho, que se llama El Zahir, y me gustó. Y yo me lo quería leer, pero ya, o sea, quería acabar y saber qué pasó con la historia de los personajes, en qué terminaron, qué subieron, bajaron, qué pasó, y quería leérmelo ya. Y me leí el libro.
y cojo otro libro, digamos, de un tema que no me interese tanto y me aburre y no, lo dejo ahí, duro como 3 años leyendo ese libro. O sea, todo es como de acá. Exacto, Andrea, todo es mental. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar eh, todos los procesos de nuestra vida, digamos que también el enamoramiento es mental. Acuérdese cuando usted se estaba enamorando, la misma historia, la motivación, todo el asunto, porque todo es mental, todo lo crea la mente. Y usted lo puede comprobar, porque cuando se comprueba las cosas científicamente, usted puede mirar eso. Dime, Andrea. Profe, ¿su merced ha escuchado la técnica esa del tapping? ¿De técnicas qué? La del tapping. Sí la he escuchado, pero eso no he entrado a estudiar. Yo la hice una vez y sí ayuda en algo, esa técnica del tapping. Y de pronto haciendo ese tipo de cosas uno empieza como a moderar la mente porque es bien difícil. Uno está ya, ¿Cuál, uno Andrea? viene el tapping es la pueden buscar en internet. Es que no puedo por lo que tengo el celular, entonces no les puedo hacer la demostración. Son unos pequeños toques en ciertas partes del cuerpo en un orden y se dicen cosas. Entonces, digamos, se dice, a pesar de que yo me siento frustrada porque no entiendo matemáticas, me merezco pasar el año, me merezco entenderlo, me merezco hacer la actividad. Y o sea, tiene como un orden. Y son unos toques como tipo acupuntura, y usted se relaja, es como, no, es chévere, deberían de hacerlo. Sí, es escéptico porque uno dice, pues con nada marica, uno que va a entender. pero, pero en serio que sí funciona. Para miedos, para, digamos, yo lo he dicho, a mí salir a la calle me aterra, pues por todo, pero yo empiezo, no, yo soy valiente, Dios me protege, no sé qué, me merezco salir tranquila y sí funciona, o sea, hay cosas que uno tiene que condicionar la mente, es más como de condicionar la mente, es como de decirlo en voz alta y que uno mismo escucharse, decir que sí soy capaz, que sí puedo, que ese tipo de cosas son buenas. Andrea, ¿casi no te gusta salir? No, ¿No? ¿Y no. tú dónde vives? Yo ahorita estoy en el Tunal, Hasta en el final. Pero pero bueno, yo ahorita me voy para Soacha. Ay, yo estaba confundida, pensé que tú vivías en la Calera, no sé quién dijo por ahí el No, otro día. yo en Gacheta. Lo que pasa es que yo trabajo por actividades, entonces cuando me sale trabajo, pues vengo a trabajar, ¿a qué porque son trabajas? eventos. ¿Con qué, Entonces vengo es cuando con qué programan trabajas eventos. tú? ¿Con qué Señor, trabajas? ¿Con qué trabajas, Andrea? yo soy promotora de frisbee. Bueno, de frisbee, soy promotora, entonces sale mucha actividad con frisbee y pues todos estos fines de semana tengo trabajo. Ah, ya. Entonces me vengo a trabajar. Eso es como recreación. Sí, son unos eventos que hacen para los niños. ¿Tú fuiste la que pasaste por frente a mi casa? Sí, yo. Ah, Ah, pero chévere, Andrea, pero mire que poco a poco va también usted ha ido venciendo muchas cosas y se ve que es inquieta. Eh, Pero, profe, es que llevo años, años haciendo de todo para entender, yo creo que ni la décima parte de todo lo que es la mente. no, Complicado, complejo. es, es interesante y sería interesante que tú también miraras unos videos porque estás como en el proceso para ir indagando y cuestionando. Cuando el ser humano está buscando, cuando nosotros estamos buscando para poder generar transformaciones en nuestra vida, es el momento. Eso es como el niño. Usted al niño no le puede explicar lo que él no le ha pedido. El niño mismo va buscando y le va diciendo. Así son ustedes. Todos los seres humanos somos iguales. ¿Qué se hizo Andrea? ¿Se fue? Ay, profe, sí, es que no puedo tener la cámara ahí porque como es del celular, me quedo estática todo el tiempo Ah, con ya. el celular en mi mano. Listo, Andrea. Entonces, para todos les deseo un feliz día. Que siempre tratemos de quitar ese pensamiento totalmente negativo que a veces tenemos y que nos lo Limitante. inculcaron eh,
prácticamente por cultura, ¿no? Que nacimos en la pobreza y que no sé qué, y que no podemos hacer, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, no, pensar distinto, pensar positivo. Andrea es curiosa y tiene sus puntos bien interesantes también. Estoy mirando por ahí sus trabajos también. Estoy mirándolos ahí. Entonces, pues hoy vamos a continuar con lo de lectura. Y mientras ustedes, uy, Andrea, entonces vamos a empezar lo de lectura crítica, que eso es lo que toca enfatizar mucho. ¿Listo? Entonces, bienvenidos al tema de hoy. Ustedes van a leer el texto y después damos la respuesta. ¿Listo? Ana, ¿cómo amaneció? Erika, Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Luz Marina, buenos días. Buenos días, profe. Marley, Nakider, Profe, buenos días. Jenny, Isabel, Karina Andrea, Jenny Alexandra, Buenos días, profe. Esperanza, Buenos días, profe. no sé quién más me falte, quién me faltó por saludar por ahí. Isabel, que no muestra todos los de los que aparecen, ¿no? Hay unos que los oculta. Pues esos los que de pronto no estén ahí, eh, pues también buenos días. Ya, pregúntale si ya quiere avena. Es que yo compré una avena ¿Habían líquida. recibido de la corporación universitaria? Nayi, yo sí quiero avena. Está chévere el video. Sí, profe, sí lo vi, yo lo vi. Y está bien chévere. Bueno, entonces vamos a leer el texto que aparece aquí. Todo lo que pruebas No, saber tía. de lectura crítica. Uy. Ahí yo les amplío un poquito el texto. Ahí. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Ok, entonces, Andrea, hágame el favor y lo lee, por favor. Sí, señor. Pero sin prender la cámara, ¿se puede, profe? ¿Cómo? ¿Puedo sin prender la cámara? Sí, claro. Bueno. Espérame porque yo soy medio ñope. Entonces dice, responda a las preguntas 5 y 6 de acuerdo a la siguiente información. La pérdida de la privacidad. El primer efecto... Acércate más al micrófono, porfa. Es que, no, sí, si me pego el micrófono no veo, es que yo estoy desde el celular. Ah, bueno, entonces alza un poquito la voz nada más. Pero se oye perfecto, profe. Ok, listo, empieza. Bueno, el primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción del límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto,
un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. Me ahogo. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una instrucción y una agresión. En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la religión, del reino, siempre se ha considerado una especie de ampliación colectiva de burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que el régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres. Los muros pueden servir para que un régimen, ¿qué? Régimen, sí, ya lo leí. Me perdí. ¿De costumbres? ¿Aló? Aló. Te Sí, escucho. voy bien. ¿Tenga conocimiento de costumbres? Sí. De sus riquezas, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía de los invasores, de los súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaban además el secreto de la producción de seda. No obstante, con el Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunicación nacional que pueda impedir a los ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países, y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca el tiempo real de lo que ocurre en otros lugares. Espérenme un momentico, lo amplío acá. En tiempo real lo que ocurre en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera, vínculos con la comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control de los estados ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otros centros de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quiénes hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino de los cookies y de todas estas maravillas tecnológicas que permiten coger información sobre cada uno de nosotros. ¿Entendieron el texto? Pues yo sí. Bueno, entonces, ¿Leí mal? ¿qué vamos a hacer? La actividad es la siguiente. Va a leer el texto, va a buscar palabras desconocidas y vamos a sacarle la idea principal al texto. Entonces, primero, hay palabras que desconocemos como etología o alguna otra palabra. Entonces, vaya buscándolas en el diccionario o en internet, qué significa la palabra, y después hacemos la actividad de comprensión de lectura. Dime, Andrea. Profe, pero lo pueden colgar en el grupo para tenerlo completo. ¿Colgar qué? Para- el párrafo, texto. el El texto para poder sacar las palabras desconocidas. Mándalo al WhatsApp, profe. Sí, del grupo de español. Voy a mirar qué hago porque es que si no, este está como protegido. Voy a ver si lo puedo hacer de otra manera. Pero yo les saco un pantallazo y que medio puedan ver. Espere, a ver. Sí, así está por partes. Así sea por partes. Se puede ampliar después para poderlo leer. Gracias, tía. Yo les saco el pantallazo, lo voy a enviar. Profe, la pregunta es cuando se refiere a las cookies, es a las cookies que uno acepta en las páginas, ¿cierto?
¿Cómo? Cuando aquí en el último párrafo dice que pues nos cuidamos de los hackers cuando deberíamos cuidarnos de las cookies son los términos que uno acepta cuando entra a alguna página. Claro, entonces lo que le está diciendo ahí es que la gente le tiene miedo a los hackers, pero el verdadero peligro no son tanto los hackers, sino los cookies. Porque cuando usted entra a navegar por internet, le dice esta página tiene cookies, ¿cierto? ¿Sí le ha pasado o no? Sí. Cuando usted lea eso, usted le está dando toda la información a esa página. Sí, sí, Mm. porque le piden a uno toda la información. Y ese es el problema. Ah, o sea que uno no debe darle información o no hacer eso. Exactamente, no puede dar información así como así. Sí, exacto. No aceptar esas cookies, es que uno entra a páginas, sobre todo ahorita hay Sí. una modalidad, y si Sí, ustedes sí. ven, mandan enlaces para que uno se redirija a otras páginas. Y cuando usted acepta esas cookies o eso, pues se meten a su información de cuentas bancarias, de correos, de fotos, de todo lo que usted tenga, y ahí empieza el dolor de cabeza. Con Exacto. razón. Eso es lo que sucede. Ah, No hay que, no hay que dar papaya, como se dice. o sea, pero siempre que entre en una página que hay que aceptarlo, entonces tendríamos el celular lleno de páginas que no, al final no son necesarias, sino cuando estamos investigando. Exactamente. Entonces lo que necesitamos sencillamente es aprender a depurar eso. Mm. Profe, ¿y eso lo puede hacer uno mismo? ¿O porque eso como si uno no acepta, no le dejan ver la información tampoco? Lo que pasa es que eso es un complique ahí, eso toca saber y dependiendo de cómo esté navegando usted. Ya. Pues casi siempre busco esta investigación sobre tareas, más que todo. Claro. Ay, pero ahí no acepte cookies, busque otras páginas. Hay otras páginas que le dan información sin necesidad de aceptarlas. Sí, a mí Exactamente. me toca así siempre escoger las que no me exigen cookies, porque yo nunca doy información precisamente porque yo no sabía. Eso es ¿Se cierto. puede o no se puede? Porque uno no sabe con quién está mirando esa información. Lastimosamente toca cuidarse mucho. No hay que ser tan confiado con el internet. Ujú. No. ¿Ya tienen el pantallazo? ¿Ya tiene el pantallazo?
Ahí les mandé el texto, muchachos. Sí, profe. Dime.
¿Qué preguntas tienen, muchachos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Calmado, profe. Yo apenas acabo de sacar las palabras desconocidas. Ni he buscado ¿cómo es el significado? Jenny, ¿qué palabras desconocidas sacaste? Profe, Jenny Parra o Jenny Saldaña. Jenny Parra. Tengo etología, adversario, despótico, súbditos y es ahí voy, profe. ¿Cuál tiene significado ya? No, profe, hasta ahora estoy empezando a buscar el significado. Ah, ya, listo. Y ahora sí, Jenny Saldaña. Pues, profe, yo voy sacando que lo que no conozco y voy colocando de una vez. Entonces, digamos, noción, idea general que se tiene sobre algo, etología, estudio científico del comportamiento humano y animal. Correcto. La etología es el estudio del comportamiento humano y del comportamiento de los animales. Cómo se comporta un animal en la selva, o un animal doméstico, o el ser humano. Esa es la etología, cómo se comporta. La otra palabra, ¿cuál fue que dijiste, Jenny? La palabra fue noción, idea Noción. general que se tiene sobre algo. Una noción es una idea de algo. Por ejemplo, Jenny, ¿usted tiene noción de mecánica? No, No la tiene. Pero usted tiene noción de hacer un vestido. sí. La noción es una idea, que no puede ser perfecta, pero que uno tiene la idea de cómo hacerla. Ujú. También con lo que globalización pueden ser descritas como la cada vez mayor integración económica de todos los países del mundo. ¿Cuál? ¿La globalización? Sí, señor. Bueno, la globalización, a ver, esa se la voy a explicar. El mundo se empezó a globalizar desde hace mucho tiempo, pero a raíz del atentado de las Torres Gemelas, se dio el proceso de la globalización. Por eso es que ese atentado de las Torres Gemelas no fue tanto atentado, sino autoatentado para justificar una nueva política mundial. Por eso es que hay una historia detrás de la historia, muchachos. Una cosa es la que nos muestran los medios que quieren que creamos. Hay otra cosa detrás. Como a nosotros metieron la idea del héroe de Simón Bolívar. Simón Bolívar fue un guerrillero que hizo pacto con la élite en Europa para traer la banca, para esclavizar con la economía, y era un asesino. Entonces, Profe, ¿y por qué un asesino? ¿cómo? ¿Por qué un asesino? Porque hizo masacres. En Pasto hizo la masacre ya denominada la Navidad Negra, donde a las mujeres se las entregó a los soldados para que las violen. A los niños, ancianos, los pasó por la espada. Y en Pasto se conoce como la calle del Colorado. Por eso usted en Pasto
no encuentra una estatua de Simón Bolívar, porque es un insulto al pastuso, porque dijo que había que acabar con esa raza de mal, pues ya ustedes conocen la palabra, la grosería. Entonces, ese fue nuestro supuesto gran héroe. Él estaba unido con las fuerzas oscuras. Él era masón Lautaro. Y estaba unido para proteger a la élite que está dominando el mundo. Esta es la historia, la verdadera historia que hay detrás del supuesto héroe de Simón Bolívar. De los libros lo idealizaron, pero que no es así como tal. Entonces lo mismo pasa con el 11 de septiembre. Atentado, no, autoatentado, sí, pagado por el mismo Estados Unidos, porque se necesitaba un cambio en la política mundial. Entonces, a partir de ahí, se da inicio a lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, ¿qué quiere decir? De que el mundo se tiene que reacomodar a una nueva política global, donde se va a unir todo: política, economía, fuerzas militares, eh, educación, todo tiene que ser igual en todo el mundo. Entonces la policía va a ser policía mundial, no va a ser la policía de Colombia, o de Ecuador, o de Perú, sino que todos van a ser la policía mundial, y esa policía mundial va a tener un mismo uniforme. Así va a ser todo. ¿Por qué? Porque ahora están pensando en un gobierno global, por una sola economía, una sola política y un solo gobernante mundial. Eso es lo que quiere el nuevo orden mundial. Para los que han sido curiosos, ¿no les parece que esto está en la Biblia? Sí, profe. Como, no me acuerdo si es en Génesis o en Apocalipsis. ¿Qué dice? Del fin de los tiempos y cosas así, pero no me acuerdo bien, profe. Pero Apocalipsis. sí, sí. En Apocalipsis le dice. Entonces en Apocalipsis le dice de que va a haber uno que va a gobernar el mundo llamado Anticristo. Y qué casualidad que los gobiernos del mundo ahorita están planeando el nuevo orden mundial, donde no existan presidentes, sino que exista un solo gobernante mundial. Los presidentes van a ser como los gobernadores en cada país, pero va a ser regido por un solo gobierno mundial. Todo empezó, el plan político empezó hace muchos años, pero se empezó a justificar desde el 11 de septiembre. Como la pandemia. El coronavirus fue creado. Es una gran mentira que salió en las plazas de mercado de Wuhan. Ya se sabe que fue creado en los laboratorios y el virus SARS-CoV-2. Y fue creado para deteriorar la economía mundial. Para que haya crisis y aparezca el supuesto salvador mesiánico con el nombre de Anticristo a salvar el mundo. Entre comillas, porque no es así. Entonces, hay que leer un poquito más, enterarse de la política como es realmente, de la historia. Entonces, el nuevo orden mundial busca unificar el mundo en política, economía, hasta en religión, porque están pensando en crear una sola religión mundial. ¿Listo? ¿Qué otra palabra tienen?
Yo tengo antropología. La antropología. Antropología es el estudio del hombre en todas sus dimensiones. Antropo significa hombre. Filología, estudio. Y tengo despótico. 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 Una persona despótica. ¿Qué será despótico? Que abusa de la autoridad. Ajá. Que abusa de la Límite. autoridad. Entonces, por Del eso déspota. también es déspota. Son sinónimas. Y despótico, o sea, es un gobierno despótico que no le importa nada. Es un gobierno como Controlador. el de Hitler, como el de Mussolini. como Controlador. Controlador, correcto. Como aquí en Colombia, el gobierno de Rojas Pinilla, un gobierno dictatorial, despótico, que asesinaba y en la Plaza de Toros de Bogotá torturaba. Entonces, esa es una realidad. Le quitaba las tierras al campesino. Esas cosas no las han hecho Vox Populi. Y es el abuelo de Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá, investigado por el carrusel de la contratación en la calle 26. Un pueblo que no conoce su historia, lamentablemente está condenado a repetirla. Rojas Pinilla mató a los estudiantes en Bogotá, ahí en el edificio de comunicaciones cerca de la plaza principal, porque los estudiantes estaban protestando en contra de su dictadura. Y por eso se celebra el Día del Estudiante. Ahora ya saben por qué se celebra el día de ustedes, ¿no? ¿Qué otra pregunta? ¿Otra palabra? Profe, ¿y cuándo es? En junio, no recuerdo el día, 9, una cosa así. Bueno, toca celebrarlo. Porque, sí, ni idea. El Día del Estudiante. Se celebra por eso, por la masacre que realizó Rojas Pinilla con el ejército a los estudiantes que estaban en contra de la dictadura. Y lo mismo hizo Rosas en Argentina, Pinochet en Chile y varios de los dictadores de América Latina. Eso lo van a ver en sociales. En Chile, Pinochet hizo el Carnaval de la Muerte. Y así. Erika, ¿qué preguntas tienes? Erika. Profe, no, pues yo busqué aquí en el diccionario. Cuéntame. ¿Qué preguntas tienes, Erika? ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Sí, sí. Profe, y después de las palabras, entonces hacemos como un resumen de lo que entendimos del... ¿Ya terminaron? Contestar las preguntas. ¿Cuál es? Ya vamos para allá. Erika, ¿me escucha? Erika. Profe, ¿me escuchan? Sí. Estaba diciendo que ya habían buscado unas palabras. Busqué etología, pues no tengo preguntas. Simplemente las palabras que busqué y ya. Ok. Listo. Entonces, Luz Marina, ¿me escucha? Sí, profe. Palabras desconocidas. Pues ya he buscado etología y despótico. ¿Tiene algo otras palabras que no entienda?
No, señor, esas solo esas dos. Esperanza, Uy, Esperanza, Señor, señor, ¿tiene alguna palabra que no entienda ahí? yo estaba mirando que migratoria. Migratoria o dictadura. Pues eso ya creo que ya. Sí. ya Pero es bueno porque uno, yo digo que hay unas palabras que uno las sabe como por naturaleza, Sí. pero sí, con sí. un significado claro de pronto no. Como por ejemplo, leana, sí, uno sabe que es hola, pero Ujú. como para tener un concepto ya claro y definitivo, ¿no? Sí, sí es verdad, ¿no? Y nosotros son muy pocas las que hay, pero por eso que dice nadie, Magli. Marley, ¿tú te sabes el apellido de Silena? Silena González, no, no sé. Creo que es González. Ok. Ya te digo, yo tengo un listado por aquí. Bueno, entonces, Profe, espérese, que tengo una pregunta. cuéntame. Pero espérese, déjeme aclarar una cosa acá. Profe, ¿me puedo retirar unos minutos que mi hija se acabó de levantar para darle el desayuno? Listo, Ya vuelvo. listo, Jenny. Profe, perdón, perdón. Es que buscando el concepto de antropología, sí, yo sé que siempre ha sido el estudio del ser humano, pero mire que aquí hay un concepto como amplio porque la duda que yo tenía era que yo pensaba que la antropología, porque yo siempre he visto que los antropólogos andan trabajando siempre es como en las afueras, ¿no? Entonces yo pensaba que buscaban información, era de mundos desaparecidos y mire lo que me encontré. Es que Dice, la antropología estudia al hombre en todas sus dimensiones. aquí dice, sí, ciencia que estudia el ser humano de una forma integral. Ah, Mire, abarca la evolución biológica, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido. sí. La antropología estudia al hombre desde sus conductas, sus restos fósiles, su evolución como tal, su aparición, cómo aparece el hombre en la Tierra, cómo ha ido evolucionando a nivel biológico, todo lo que tiene que ver con la evolución de las especies. Y social, ¿no? Y la parte social, la parte también cultural y lingüística, porque existe la antropología lingüística. Ok. Entonces, la antropología hace un estudio muy detallado y completo del ser humano. Desde cómo aparece el hombre en la tierra, hace cuánto tiempo apareció, su cultura, sus restos fósiles. Es que el hombre no aparece así como así, que se hizo el hombre y ya, y punto, y apareció así de la noche a la mañana. No, el cerebro y el cuerpo humano nos dan muestras científicas de que el ser humano aparece por evolución. Y la evolución, el hombre en su proceso biológico, pues viene del mono. Esa es una de las características que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista evolutivo. Y la antropología estudia eso. Lo fundamenta la medicina, el estudio también del cuerpo humano y los rasgos biológicos que tenemos con los simios, con los chimpancés y con todo eso. Entonces,
El ser humano no aparece así, fortuitamente, no. El ser humano tiene un proceso evolutivo, biológico. Ese proceso es evidenciado, está comprobado desde el punto de vista científico. Bueno, entonces voy a hacer la lectura. Póngame atención. La pérdida de la privacidad. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la región, del reino, siempre se ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía de las invasiones a los súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba, además, el secreto de la producción de papel. No obstante, con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países, y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control que los estados ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otros centros de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quién hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino de las cookies y de todas esas otras maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros. ¿Entendido el texto? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, pregunto, ¿cuál sería la idea central de todo el texto? De la privacidad referente a las tecnologías. Con el Internet estamos perdiendo la privacidad. Entonces vamos por partes. Primer párrafo. Un párrafo se inicia en mayúscula y termina en punto y aparte. O sea, esto que está en azul es un párrafo. ¿Cuál sería la idea principal de ese párrafo? ¿Cuál sería? Pues ahí habla como de cultura, de la cultura, pues, ¿dónde estaba aquí?
el Léalo, Eric. comportamiento. Léalo el primer párrafo. Bueno, dice, el primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción del límite. El concepto del límite es tan antiguo como la especie humana. Incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto. Un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. Entonces, ¿cuál sería la idea principal del primer párrafo? Que de acuerdo a la cultura tenemos un límite, una privacidad sí, que puede ser inviolable. Sí. ¿Ah? Entonces, lo que dice el primer párrafo es importante. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción del límite. O sea, ya con el Internet ya no tenemos límite ni respeto a la privacidad. ¿Está claro? Sí. Entonces dice, el concepto de límite es tan antiguo como la especie humana. Incluso todas las especies animales. Entonces dice, la etología, que es la que estudia la conducta humana y de los animales, nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto. Si un león está en la selva y tiene su territorio con sus 3 o 4 leonas y otro león entra en su territorio, ¿qué pasa con el león? Como una invasión. ¿Cómo mira al otro león? ¿Como amigo? No se puede acercar porque No, tiene un límite. lo ataca de una. Lo Que ataca está, Hay peleas, porque como porque invadiendo. está en su territorio, Está se invadiendo. está pasando su territorio. está invadiendo su territorio. Exacto, está invadiendo su territorio. es como usted que tiene el perro en su casa. Si yo llego a entrar sin permiso a su casa, ¿qué sucede con el perro? Lo Lo muerde muerde. o lo amenaza. Sí. Lo muerde. Porque se está protegiendo el lugar donde él vive. Ajá. Entonces, eso es algo normal. Y esa burbuja de respeto y ese límite, en el caso de los seres humanos, pues la Internet lo ha roto. Entonces, en muchas culturas, nosotros miramos de que es sinónimo de respeto el no acercarse a la casa vecina. En la nuestra, por ejemplo, ¿a usted le gusta que el vecino se le pase? ¿Le gusta a usted? Menos ¿Le que llega vaya el- así sin No, permiso? señor, no me gustaría. No me gustaría. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, Mm. ¿cuál sería la idea principal del primer párrafo? Que ya no tenemos privacidad, ¿Por qué? porque el Internet nos quitó todo eso. La globalización nos quitó todo eso. Exactamente. Entonces, la idea Igualmente, principal del primer párrafo es que el límite como tal está aquí. Esta sería la idea principal. O sea que la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. Ese es el primer efecto de la globalización. ¿Sí me hago entender? Cuando usted esté leyendo un libro
coja cada párrafo y sáquele la idea principal. Mire que lo demás empieza a explicar esto, pero la idea importante es esa. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción del límite. O sea, ya no hay respeto. ¿Hasta aquí está entendido? Sí, señor. Allá subrayenlo con un color o con algo, la idea principal del primer párrafo. Vamos con el segundo párrafo. ¿Ya lo subrayaron? ¿Ya lo subrayaron? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Claro, Sí, profe. profe. Claro que yes. ¿Ya lo subrayaron? Yo no, porque yo hasta ahora estoy mirando cómo lo hago, profe. Por eso, pero el primer párrafo, ¿ya subrayaron la idea principal? Estoy escribiendo. Vuelvo y pregunto, ¿ya subrayaron la idea principal del primer párrafo? Sí, profe, Ok, por mi parte. bueno, entonces vamos con el segundo párrafo. Nayiber. Léame el Señor. segundo párrafo, Nayiber. En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la región, del reino, siempre se ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantiza a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía de las invasiones a los súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba además el secreto de la producción de seda. ¿Cuál sería la idea principal del segundo párrafo? Habla de despótico, es como la autoridad, ¿no? En la autoridad para imponer. Ay, ¿cómo es? Un gobierno despótico es un gobierno que hace lo que se le da la gana, viola todos los derechos fundamentales y vos tenés que hacer lo que te toque, como te lo digan y si no te matan. Como las dictaduras. Un gobierno despótico igual que una dictadura, aunque puede haber gobiernos de civil gobernando como dictadura. Caso de Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Álvaro Uribe gobernó entre comillas democráticamente, porque lo hizo de manera dictatorial. Se hacía lo que él decía. A su manera. A su manera, de manera despótica. Y pasó lo que pasó, los falsos positivos y otra cantidad de cosas. O sea que se puede decir que la muralla china es para no permitir que las personas conozcan otra cosa, sino tenerlos encerrados como embrutecidos a lo que ellos quieren y como ellos quieren dominarlos. Ese era el propósito del emperador chino, ¿no? Pero yo digo que es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. El emperador chino, como en esa época, la tela de seda no la conocían. Y los chinos eran los únicos que la tenían.
y la vendían costosa. Entonces el emperador, para que no conozca la demás gente, pues construyó la muralla para defender y aislar a China y mantener así en secreto no solamente la seda, sino otras cosas, y mantener aislado a China, pero China sí exportaba, o sea, como un mecanismo de protección. Entonces, ¿cuál sería la idea principal del segundo párrafo? ¿De dónde a dónde sería? Desde los muros. Desde los muros. Vean, Garantizar la privacidad a los ciudadanos, ¿no? los muros Los pueden muros servir para que pueden un servir. régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantiza a los ciudadanos posibles intrusos, dan con sus costumbres, su riqueza en sus inventos. O sea, que el límite, en este caso lo pone el muro. Ese muro puede servir, es un arma de doble filo, como un cuchillo. Puede servir para que un gobernante tenga a su pueblo separado, que no se entere de nada, y los tenga en la más completa ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero también puede servir para que intrusos no tengan el conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas y de sus inventos. Es un arma de doble filo, ¿no? Es correcta la idea principal suya. Esa es la idea principal. Y ven que cada párrafo tiene idea principal y lo demás uno lo va descartando. Sí, profe, hay que aprender a leer. Ajá, y así usted puede sacar facilito, de 30, 40 hojas puede sacar sintetizar lo más importante. Vamos con el tercer párrafo. Tercer párrafo. Ana Patricia. ¿Me escucha? Ana. Profe, creo que no le puedo leer, me toca en otro momento. Hay una bulla acá terrible que creo Ok, que... listo, listo. Karina Andrea, ¿me escuchas? Karina, Sí, profe. ¿me puedes leer el tercer párrafo, por favor? Dice, no obstante con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países, y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín
Por otro lado, el severo control que los estados ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otros centros de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quién hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino de los cookies y de todas esas otras maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál sería la idea principal del tercer párrafo? Que se rompió la integridad, la privacidad del ser humano. ¿Cómo? Que se perdió la privacidad a raíz del Internet desde la globalización. Eso fue lo del principio. Se perdió. ¿Desde dónde sería la idea principal? Desde el principio, que con la globalización. ¿Cómo? Desde la globalización, a partir de la globalización del Internet, se perdió la privacidad. Sí, pero en el texto, ¿de dónde a dónde sería? Desde todo, desde el principio. Todo no puede ser, todo el párrafo no puede ser la idea principal. ¿Del Internet? Es Internet. En el primer párrafo era esto. Entonces, ¿desde dónde sería de todo este tercer párrafo? ¿Cuál sería la idea principal? Con el Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Eso sería, profe, porque lo demás es como complemento y como la aclaración del por qué. Entonces, miren ustedes que ahí están las tres ideas principales. Ahora vamos a darle respuesta a las preguntas que aparecen. Ese es un texto de Humberto Eco, ¿no? Bueno. Léame la pregunta, me la lee Isabel Garzón. ¿Me escucha, Isabel? Isabel, ¿me escucha? Isabel. Isabel. Profe, Isabel como que no pudo ingresar porque no tiene internet. ¿Cómo? Isabel como que no pudo ingresar porque no tiene internet, me parece. Está acá, está conectada. Bueno, de pronto no tendrá micrófono o algo. Que se entrecorta, profe, está escribiendo en el chat. Ah, ok, listo. Dígale que no hay problema entonces. Jenny, lea usted por Isabel, por favor, la quinta pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? A. Una profunda... Para un momentico. Ojo a esto. Cuando ustedes les estén preguntando, o sea, el ICFES le trabaja con unas competencias y unas preguntas. Eso se llama el sentido. El sentido global le pregunta por todo el texto. Y el sentido local le pregunta por el significado de una palabra, por el sinónimo de una palabra, por el antónimo de una palabra o por un párrafo específicamente. Entonces, vamos a mirar si esa pregunta es del sentido global
o del sentido local del texto? Repita la pregunta, por favor. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? ¿Esa es pregunta de contenido de sentido local o de sentido global? ¿Global? Local. De sentido local porque me está preguntando por el primer párrafo. O sea, global, del sentido global sería Sería todo. todo. Profe, no sé si es que se está, se está cortando mucho como la voz. No se escucha, profe. Ay, me aplicaron esa Entonces. vacuna de la dos. Uy. Cuando le preguntan por el contenido global, es por todo el texto. Este es el sentido global, por todo el texto. Y el sentido local es cuando le preguntan por una parte del texto. En este caso, la primera pregunta es sobre el sentido local. Sentido local del texto. ¿Entendido? Sí, profe. Profe, disculpe, ¿me puedo retirar? Es que tengo que ir a hacer algo urgente. ¿Cómo? ¿Me puedo retirar, profe? Es que tengo que ir a hacer algo urgente. Ok. Gracias, profe. Entonces mira la parte final del video cuando lo suba, ¿yo? Bueno, gracias, profesor. Listo, entonces vuelva a leer la pregunta y ahora sí con las opciones. Ya sabemos que la pregunta hace referencia al sentido local del texto. Repita la pregunta y con las opciones, por favor. ¿Cuál de las siguientes, cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? A. Una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto de límite con el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor. B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la etología y la antropología. C. Por naturaleza de seres vivos, exigen el respeto del propio espacio y esto aplica incluso para las relaciones que se dan en Internet. D. Los estudios de la etología y la antropología nos permite comprender por qué Internet vulnera la intimidad de las personas. Bueno, ¿cuál sería la respuesta ahí? Para mí la B. Para Marley la B. Para mí la A. La A. Para mí la A. La A. Para mí la D. La D. ¿Qué más? Y vamos a la pregunta. Nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza? ¿Qué será sintetizar? Como un resumen, por decirlo. Como un resumen. Entonces, un resumen de eso es que Internet ha generado cambios en el concepto del límite, porque me están preguntando del primer párrafo. La respuesta es la B, porque resulta que si vamos al primer párrafo, en el primer párrafo, con la idea principal, nos damos cuenta. El primer efecto, vean, la idea principal del primer párrafo. Nos habla del límite. Y la única
que ahí nos está hablando del límite, Sí, es la B. es la B. Vamos con la sexta. Lea la sexta pregunta. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a. ¿Esa pregunta es de sentido global o de sentido local del texto? Local. De sentido local, porque nos habla de tercer, Global, nos habla de tercer párrafo. del tercer párrafo. No nos está diciendo todo el texto, sino tercer párrafo. Repítela con las opciones, por favor. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. B, la afluencia migratoria que genera el amplio número de turistas. C, el encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes. D, las comunicaciones, comunidad virtuales que se crean en el ciberespacio. Sí. Ciberespacio es la internet, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Profe, yo no sé, yo estoy entre la A y la D. No me decido. La D. Yo diría que la B. Dice en el tercer párrafo, nos vamos al tercer párrafo. Yo estoy con la Dios. Esto es lo que le están preguntando. Lean esa parte. Con internet se rompen los límites que protegen la privacidad que después trae. Lean esa parte. No obstante, con internet se rompen los límites que nos protegen. Luz Marina, lea esa parte, por favor. No obstante, con internet se rompen los límites que nos protegen y la privacidad nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado los fenómenos opuestos. Por un lado, ya hay comunidades. Ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países. Y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. ¿Sabes lo que le preguntan? La B. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. B, la influencia migratoria que genera el amplio número de turistas.
C, el encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes. D, las comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio. ¿Cuál sería la respuesta? Ya para La B. terminar. La La D. D, Las la comunidades D. virtuales que se crean en el ciberespacio. Sí, la D. ¿De dónde es la comunidad? El ejemplo que pone. Virtuales. La comunidad, ¿de dónde es y qué cultura tiene? Los musulmanes. ¿Cómo? Los musulmanes. Musulmana. Entonces, me está colocando ahí los individuos de una misma cultura, la cultura musulmana de Berlín y la cultura musulmana de Roma, que viven en territorios diferentes. Ahí está la respuesta. La respuesta es la A. Ay, no. Individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. Los musulmanes que viven en Roma y los musulmanes que viven en Berlín. ¿Está claro? Sí, Hay que colocarle profe. un poquito de... poco a poco le van a ir cogiendo de sentido y lógica, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Se nos acabó, vamos hasta las 11:30. sí, señor, ya se acabó. ¿Se acabó? Usted verá, Sí, profe, profe, si le pide tiempo al de matemática. No, sigue tecnología y él no nos da ni Que si le pide tiempo al de matemáticas. Bueno, entonces, rapidito, programemos una clase nosotros para el miércoles a las 9 de la noche. ¿Están de acuerdo? Listo, Listo, profe. Miércoles 9 de la noche. ¿Listo? listo, profe. Miércoles 9 de la noche. Listo, profe. ¿Listo? Profe, Entonces, ¿nos puede teacher. mandar este textico? ese texto se los Ya se está los en el... envié. Las preguntas no, porque ya ustedes la debieron Sí, copiar. pero no mandó las preguntas. Bueno, las preguntas se las envío más tarde. ¿Listo? Bueno, Bueno, cuídense mucho. gracias, profe. Ah, Feliz profe. día. Me disculpan con el profe allá de los 4 minuticos. Uy, profe, qué miedo. Pero ese es más bravo que una suegra. No lo vamos a disculpar, profe, porque nos toca decir, ay, es que el profe no se cogió 4 minutitos. No, profe, ni nos creen. Bueno, cuídense mucho. Sí. Feliz día. Nos vemos el miércoles a las 9 de la noche. ¿Listo? Listo, profe, Ya, gracias. profe. Recuerden Listo, que profe. yo puedo ver las clases, las puede ver por YouTube. Yo se las subo y se las envío al WhatsApp. ¿Oyeron? Listo. Bueno, feliz día. Gracias. Chao. Chao, profe.